Bueno, sí, esa es una pregunta que siempre quise hacerle a Javier. Es, ¿por qué ese gusto por el español? ¿Por qué quisiste aprender en la universidad español? Porque yo creo que el español es uno de los idiomas más importantes del mundo. Como ya hablaba chino, claro, porque soy nativo de chino, y también estaba estudiando en Inglaterra, entonces también hablaba inglés bastante bien y consideraba que el español era el siguiente idioma más importante, ¿no? Y si puedo hablar todos estos idiomas, yo puedo comunicarme con por lo menos, o sea, no digo 80% del mundo, pero por lo menos yo creo que 50, la mitad de la población mundial, ¿no? Entonces, por eso elegí el español. Y también me encantaba comunicarme con la gente y todo eso. La verdad que no me daba cuenta mucho de los aspectos culturales de América Latina o de España, Mm, pero después de empezar a aprender español, me enamoré de muchísimos aspectos culturales de América Latina, ¿no? qué Por bueno. ejemplo, salsa, o por Mm, ejemplo, no sé, las canciones latinas, mm. por ejemplo, Maluma de Sí, sí, de Colombia. Colombia. Y de hecho, ya que mencionas la salsa, en Colombia está la capital de la salsa, que es Cali. Sí, y también empecé a ver muchas películas de Estados Unidos también y cada vez se veía más cosas latinas también y muchas canciones muy populares en Sí. América Latina, ¿no? Ujú. O sea, muchas canciones muy populares en los Estados Unidos con, digamos, elementos latinos. Por Ujú. ejemplo, Shakira, tenemos Shakira, que es de Colombia también, Ujú. que se ha, digamos, popularizado sus canciones latinas en los Estados Unidos o en Europa. Y también tenemos Maluma, que Ujú. es colombiano también. Y, La memoria y solo queden las fotografías. por ejemplo, hay muchísimos tipos de bailes de América Latina que me atraen muchísimo. Y tuve la suerte de pasar un año en Cuba y también pasar un poco de tiempo en España y también salir muchísimo con mis amigos españoles y que podía aprender mucho sobre la cultura hispana y la cultura latina, ¿no? También tuve la suerte de poder visitar México también. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hablar principalmente hoy? Bueno, de las dificultades de aprender el español. Siendo una persona nativa, ¿tú crees que el español es un idioma muy difícil para aprender? Sí. Y para ti también, cuando estabas en la escuela, por ejemplo. Ujú. Digamos que lo más difícil del español, incluso siendo un hispanohablante, es conjugación del verbo, porque tiene muchos tiempos y por tener Bueno, muchos. para dar una idea más clara a nuestra audiencia, puedes leer todas esas palabras que son conjugaciones de la palabra ir. Puedes hacerlo lo más rápido posible. A ver, vamos a escuchar. Ok, aquí voy. 3, 2, 1. Ir, yendo, ido, voy, vas, vamos, vais, van, iba, ibas, íbamos, ibais, iban, fui, fuisteis, fue, fuimos, fuisteis, fueron, iré, irás, iremos, iréis, irán, irías, iría, iríamos, irías, iríaos, perdón, irían, vaya, vayas, vayamos, vayáis, vayan, fueres, fuéremos, fuereis, fueren. Trato de hacerlo rápido. Fuera, fueras, fuéramos, fuerais, fueran, fueses, fuésemos, fueseis, fuesen. Oh, ¿Y cuántas formas existen en inglés, por ejemplo? Hay cinco, ¿no? solo cinco. Go, Cinco. goes, went, gone, going. Y ya está. Y ¿Y ya cuántas está. formas existen en chino? Yo creo que una, ¿no? Chu. Y ya Chu. está. Claro que sí cambia un poco dependiendo del contexto, pero normalmente, o sea, no hay que cambiar el verbo, ¿no? Sí, el Solo verbo es existe estable. chu, ¿no? Y en inglés solo hay cinco conjugaciones, que es bastante fácil de aprender, ¿no? Pero en español existen. ¿Cuál es la otra parte más difícil de español? Bueno, en el español es también tener en cuenta si es femenino o masculino. ¿Sí? Los géneros, ¿no? Los géneros, correcto. En chino normalmente no tenemos géneros para las palabras, ¿no? Mm, Menos algunas palabras, a lo mejor. Por ejemplo, ta de las chicas para referirse a las chicas y sí. ta para referirse a los hombres, ¿no? Ujú. Pero no existe una diferencia de pronunciación. O sea, en cuanto a la pronunciación es lo mismo, Es lo ¿no? mismo. Ok. Bueno, solo cuando se escribe, la forma es un poco diferente, pero en inglés también hay unas palabras así, por ejemplo, actor o actress, por ejemplo, Actress. para las mujeres, pero ya está, o sea, no existen muchas formas, ¿no? Pero en español, ¿cómo es? Bueno, sí tienes que tener en cuenta en el español el cambio de acuerdo a quién te estás dirigiendo, hombre o mujer. Por ejemplo, si quieres hablar de una persona que es tu compañero,
quieres hacer referencia a que es un hombre, dices compañero, pero si es mujer, dices compañera. Cambias la última vocal de la palabra. Normalmente. Normalmente. O sea, se termina con A, normalmente, para Normalmente las mujeres, es por femenino. ejemplo, y para los hombres, normalmente se termina con O. O. Con O. Sí, ese es un truco que puede ayudarlos en el momento. Pero también hay muchísimas palabras irregulares, ¿no? Correcto, Que también sí. es muy difícil de aprender. O sea, Sí. ¿puedes darnos algunos ejemplos, por ejemplo? Bueno, ¿qué ejemplos puede ser? Lit- El sofá, por El ejemplo. sofá. El sofá. Bueno, el sofá, sí. El agua. El agua, bueno, el agua es una palabra muy especial. Sí. Porque el agua buena, por ejemplo, todavía es femenina, pero se utiliza el para agua, aunque agua todavía sigue siendo femenina. Pero como empieza con A, tiene que utilizar el para que suene mejor. En vez de decir el agua buena, por ejemplo, suena un poco raro, ¿no? Porque no se puede distinguir. Sí, exacto. La verdad que existe una canción muy popular en internet que... ¿cómo se canta esa canción? ¿Tú sabes? Qué bonito es cantar el español. Qué bonito es hablar el español. Y no me acuerdo. No sabemos cómo es la canción. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, si lo aprendes, no te muevas de región. Yo creo que también la pronunciación es bastante difícil, ¿no? Cuando aprendía español tenía que, no sé, tenía que hacer este ejercicio todos los días. Y mis compañeros de piso pensaban que yo era un loco. Con el tema de la R, que es la parte como de hecho más difícil para los asiáticos más que todo, es porque, digamos, de niños nos enseñaron incluso como una especie de rima en la que se usa mucho el uso de la R para ir perfeccionando las cuerdas vocales. Y era algo así. R con R ratón, R con R cigarro, rápido ruedan los carros cargados de... ¿Cargados de qué? Por el ferrocarril. Debería haber elegido otra persona para hacer este vídeo. Y esto también nos lleva al siguiente tema de la dificultad de aprender español, que es la velocidad. Ujú. O sea, velocidad o rapidez. Rapidez. O sea, Ujú. velocidad es más fácil para pronunciar, porque no se necesita la R, ¿no? Correcto. Entonces, yo creo que el español es uno de los idiomas más rápidos del mundo. De hecho, yo creo que es el segundo idioma más rápido del mundo, justo después de japonés, yo creo. Wow. No se habla tanto como el inglés, pero el español le gana en rapidez. De hecho, el español es, junto con el japonés, el idioma más rápido, según el estudio que ha elaborado un lingüista francés. Pronunciamos muchas más sílabas por segundo, muchas más que chinos y alemanes, pero al final, y unos y otros, contamos la misma información. Entonces, una palabra, por ejemplo, en inglés, por ejemplo, se dice too. Es too good, too, ¿no? Hay un sonido solamente para too. T-O-O, ¿no? En español, ¿cómo es? Demasiado. Demasiado. Yo creo que demasiado es una palabra demasiado difícil. ¿Demasiado? Sí, demasiado es una palabra demasiado difícil. Difícil. Parte presente esta marcha creciendo parte propia de mención sin compartir con todo lo que viene rapando pretende prestar mucho sin usar boca y sentiendo tiene vueltas de a la barca de sin nacido sin de toda la catica con su razón vender para cultura caliente que se como frío como quiere que la gente que sale en cuanto que toca por ejemplo lo principal que importa cada organización para este parque de sitio de defender O sea, existen un montón de acentos distintos. Sí, Yo creo que bastante. en algunas regiones, por ejemplo, se habla un poco más rápido y en algunas partes se habla un poco más lento. Yo creo que en Colombia, por cierto, Tengo que agradecer a mi público, a mis fanáticos, por hacer de Hawái este éxito mundial. aunque tenga una entonación un poco diferente, yo creo que los colombianos en general hablan bastante lento, ¿no? Y los peruanos también, los peruanos hablan bastante lento también, pero si estás hablando con un argentino o un cubano, por ejemplo, Yo mira para adelante, ¿cómo te la señora esa? Chileno. un chileno, Obviamente les voy a tener que enseñar lecciones, voy a tener que educarlos, así de repente voy a tener que mandar... Difícil. o a lo mejor un andaluz de España, un andaluz, por ejemplo. Eso es Los difícil. andaluces o los chilenos, sobre todo. Habrán visto por ahí por las redes la aspiración del man que pierda, estuvo con nosotros mucho tiempo. Incluso hay un dicho en América Latina que dice que los chilenos no hablan español, ¿no?
No. hablan otro idioma. Es su propio idioma, es difícil con eso. Sí, yo creo que un argentino también, ¿no? Suena un poco italiano, que tiene un ritmo un poco diferente, ¿no? Y normal después de una camada importante de jugadores impresionantes, donde Hay, por ejemplo, muchos sitios que no pronuncian la S, que es un poco difícil para muchos estudiantes que quieren aprender español también. Por ejemplo, si queremos decir es lo mismo, a lo mejor hay sitios que dicen es lo mismo, Es lo mismo. que no pronuncia la S, ¿no? Eso pasa en el norte de Colombia, en Cartagena. También. Sí. Pero en Cuba pasa muchísimo y también en muchos países hispanohablantes, ¿no? En Cuba, o sea, a veces se hablan con una boca cubano, es Como, ¿y muy tú qué difícil, quieres? ¿no? ¿Tú qué quieres? ¿Cuál es tu asunto? Sí, y no pronuncian mucho la S, Sí, entonces sí, algo así. es difícil. Bueno, para resumir, ¿cuáles son las cosas más difíciles de aprender español? Bueno, primero y ante todo, el verbo. Verbo, las conjugaciones, la Conjugaciones gramática, del verbo. básicamente. Gramática, bueno, creo que en cualquier idioma la gramática siempre será muy difícil. Sí, sí. Pero el verbo, los cambios de género, femenino, masculino, y qué más así, digamos pronunciación, en el caso de hacia la R, va a ser algo que, como dijo Javier, es de tiempo. La rapidez. Ah, la velocidad, se me olvidó. Gracias. Sí. La velocidad. Bueno, y los acentos también. Bueno, los acentos y de acuerdo al español que quieras aprender vas a agarrar un acento porque Sí. pues España pues tiene su propio acento. Yo tengo el acento como colombiano. Los cubanos tienen su acento. Los Los chilenos tienen la argentinos. wea, que. Y los argentinos, ¿cómo es? Como, che, ¿qué pasa con vos? No entendés. Sí, hablan. Aunque no lo haces muy bien, pero te voy a dar mi Soy respeto. terrible. Siendo un nativo de español, te voy a dar mi respeto por intentar. Seguro que lo haces mejor que yo, ¿no? Tengo que Así que, practicar. bueno, antes de terminar este vídeo, ¿puedes enseñarnos algunos, por ejemplo, trabalenguas de español? Para que pensemos que el español es aún más difícil. Bueno, Ok. hay un trabalenguas muy popular en Latinoamérica que es que todas las palabras empiezan con la palabra P. P de papá. Entonces, voy a decir rápido. Me preparo. Un segundo. Ok. Pedro, Palo, Palomino, Pérez, Pinto, Poro, Pintor, Portugués, pintada paisajes por pocos pesos para poder partir para París. Muchas gracias por escucharnos. Adiós.